y en cuanto a los retratos de artistas, como hemos visto el otro día, en la 62A. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros, entre nosotros, con Carlos Reyero. En su brevísimo currículum, que él ha puesto en la página web, es una punta de un iceberg inmenso de méritos, de publicaciones, de comisariados de exposiciones y de investigaciones en general dedicadas al siglo XIX y también al primer tercio del siglo XX, especialmente la pintura, la escultura, ahora también la caricatura, todas las artes. Él ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Pompeu Fabra de Barcelona. Sus principales investigaciones se han centrado en la pintura de historia, que fue su tesis doctoral, en las identidades culturales, nacionales y de género, los intercambios artísticos en Europa, especialmente Francia e Italia, pero realmente con una mirada muy amplia hacia toda Europa, los monumentos conmemorativos, la caricatura de prensa y el uso de las imágenes en la construcción de los discursos políticos. Ha sido comisario de distintas exposiciones, entre otras relacionadas con Sorolla, la exposición Sorolla en Negro, que tuvo lugar en el Museo Sorolla en 2022 y que en los próximos días se va a inaugurar ampliada en Bancaja, en Valencia. También sus publicaciones más recientes son El arte parodiado, humor y caricatura del mundo artístico en España, 1860-1938, publicado en Cátedra en 2022, y relacionado con Sorolla, Sorolla o la pintura como felicidad, Cátedra en 2023. Y además la novela histórica La desventura de Isabel II, publicada en la Esfera de los Libros 2023, es decir, que ha abordado también la escritura creativa. Lo digo por la amplitud de su personalidad. Él no solo es historiador del arte, es un magnífico escritor y bueno, es una persona con la que siempre se aprende mucho. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a ustedes también. Agradecer al Museo del Prado la invitación y muy especialmente al doctor Javier Barón por esta afectuosa presentación que acaba de hacer. Para mí siempre es un honor y un placer intervenir desde esta tribuna. La representación de los médicos, en el caso de Sorolla, oscila entre dos aspectos que van a estar presentes siempre a lo largo de la conferencia, que por una parte es la condición profesional y por otra parte la amistad y la relación específica que Sorolla tiene con ellos. Sorolla realizó, según su principal investigadora, doña Blanca Ponsorolla, alrededor de 700 retratos. Esos 700 retratos en diversos tamaños y soportes los podríamos clasificar de muchos modos. El historiador del arte, de alguna manera, una de las misiones que tiene y de lo que acostumbra hacer es clasificar, ordenar, agrupar. Podríamos clasificarlos, por ejemplo, por género, distinguir los femeninos de los masculinos. Es habitual que la representación de género aparezca con rasgos contrapuestos, exhibicionismo, por ejemplo, frente a interiorización o reflexión masculina. Pero en realidad esa construcción de interiorización, de reflexión que tienen los retratos masculinos, que son los que vamos a ver aquí de médicos, en realidad es una construcción cultural hasta cierto punto forzada. Es verdad que todos los médicos que aparecen retratados por Sorolla son hombres, son señores serios, responsables, aunque se trate de retratos amicales. He de decir que en época de Sorolla ya había alguna mujer médico, Dolors Saleu, por ejemplo, una señora catalana, pero no fue retratada por él. Pero es precisamente un momento donde las mujeres empezaban a ejercer ciertas profesiones hasta ese momento reservadas solamente a los hombres.
He dicho que se pueden clasificar por género, por lo tanto, los retratos de médicos estarían dentro de esa categoría de retratos masculinos, con todo lo que eso conlleva. Los podríamos también clasificar por su destino, por el lugar donde van a ser exhibidos, donde estaba pensado que fuesen a ser vistos, ¿no? Entre los retratos de médicos nos vamos a encontrar, por ejemplo, con unos retratos que tienen una dimensión pública o acabaron teniéndola, y unos retratos de carácter privado. Eso nos está poniendo también en un camino determinado, que es cómo la profesión de la medicina forma parte de una actividad prestigiada dentro de la cultura burguesa del siglo XIX. Y, por lo tanto, lo que representa el ejercicio de esa profesión en sociedad, lo que representa para toda la sociedad y lo que representa también en el marco de la amistad. Sorolla se rodeó, a pesar de sus orígenes humildes, en su proceso de ascenso social, de personas que tenían un papel extraordinario dentro de la cultura española del siglo XIX, y en gran parte esos médicos hay que encuadrarlos dentro de ese papel, porque son unos individuos que tienen un papel cultural muy importante, más allá del ejercicio de la medicina o más allá de la tarea curativa que tuvieron con la familia Sorolla. En ocasiones, algunos retratos de médicos forman parte de series, no necesariamente solo de médicos, pero de esas élites culturales de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, el médico es un intelectual de prestigio, un intelectual que está ligado al conocimiento, es decir, sustituye de alguna manera a esas élites de la aristocracia por la meritocracia, podríamos decir, ¿no? Podríamos también clasificar los retratos de Sorolla, y los médicos intervienen también ahí, por aquellos retratos que tienen un sentido corporativo o retratos que no tienen un sentido corporativo. Yo creo que en Sorolla, a excepción de los retratos de carácter familiar, intimista, de su círculo más íntimo, ¿no? Sorolla aborda todos los retratos subrayando esa dimensión de pertenecer a una determinada corporación. Los médicos es una profesión que tiene una identidad corporativa muy importante, y eso es un elemento que también nos va a ayudar a comprender estos retratos, aunque curiosamente Sorolla rara vez recurre a atributos específicos en la representación de los médicos. Hay algunos casos, como este que tenemos ahí, del doctor Simarro o el de Ramón y Cajal, pero los retratos no tienen. Pero, sin embargo, él sí es consciente de que pertenecen a un grupo social determinado. Y también podríamos clasificar los retratos en general, no solo los de médicos, pero lo que quiero presentar es cómo toda la clasificación de retratos afecta a lo que vamos a tratar a continuación sobre los médicos. Podemos clasificarlos por su forma, por su tamaño, por la relación que tienen con el retratado. Es curioso que siempre se dice, bueno, lo dice el propio Sorolla en sus cartas, Sorolla tenía prevención a pintar retratos, porque pintar retratos de alguna manera suponía adular al retratado o a la retratada, y esa adulación, digamos, entra en colisión con la naturalidad que perseguía Sorolla. Sin embargo, la mayoría de los retratos de médicos, y desde luego los dos que conserva el Museo del Prado, que van a centrar esta conferencia, son retratos amicales, son retratos íntimos que nacen de una relación específica. El prestigio del médico y su traslación a la pintura, aunque podíamos rastrear antecedentes anteriores al siglo XIX,
arranca y, desde luego, se fortalece con el realismo. El médico es un héroe de la vida moderna, ¿no? Y, por lo tanto, la acción que realiza, los progresos científicos, los avances, la curación, el papel que tiene, está ligado a ese nuevo papel de la heroicidad. De alguna manera, Sorolla se forma en ese ámbito y yo creo que es como hay que entender en gran medida esos retratos realistas. Por ejemplo, este cuadro que presentó a la exposición del 97, una investigación donde aparece el doctor Simarro trabajando en su laboratorio con discípulos y con colaboradores, es una escena, por supuesto, contemplada por Sorolla, que utiliza esos recursos de tensión, expectación en función de un descubrimiento científico, con una iluminación dramática, como hacían los grandes pintores europeos y americanos de ese mismo momento. Voy a repasar un poco los principales retratos de Sorolla antes de entrar en materia con los dos retratos que están en el museo. El doctor Luis Simarro, con el que he comenzado, es un científico, miembro también de la Institución Libre de Enseñanza, muy ligado a la vida de Sorolla, interesado por la neuropsiquiatría. Trató a su hija María de tuberculosis. Ambos coincidieron en Javea y se escribieron también en distintas épocas, ¿no? Este tratamiento íntimo es el que nos traduce de alguna manera esa relación específica. Otro de los médicos muy relacionados también con Sorolla es Juan Medina Beitia, que era también muy amigo de Simarro. Trató también con él la tuberculosis de María, aparece en retratos y aparece también en fotografías. Fue profesor de patología y tuvo también inquietudes políticas. Estos son algunos otros retratos de médicos donde aparece otro elemento que vamos a ver en ocasiones también, que es ciertos recursos de la intimidad, ¿no? Ciertos elementos plásticos que nos traducen no tanto retratos institucionales, sino retratos más próximos, ¿no? Actitudes más casuales, figuras que no miran al espectador, gestos distendidos, una expresividad natural. Por ejemplo, el retrato del doctor Rafael Cervera del año 87, que es un oftalmólogo de ideas republicanas, amigo y coleccionista también de obras de Sorolla, o el doctor Jaime González de Javea, que trató a Sorolla cuando estaba en Javea. Es un médico, digamos, local. Busca también esa expresividad intimista de Sorolla, con un rostro también bondadoso, afable, más como un médico de pueblo, podríamos decir, ¿no? Menos refinado y menos elegante que otros. O el doctor Amario Gimeno, que es una obra de última época excepcional, catedrático de patología en Santiago y después de higiene en Madrid, también diputado, donde está retratado en la propia casa Sorolla. Otros retratos de médicos tienen un carácter más representativo, aunque siempre busca una naturalidad. Por ejemplo, el de Gregorio Marañón, que forma parte de la serie de retratos para la Hispanic Society, que trató específicamente a Joaquín, al hijo de Sorolla, o el magnífico de Ramón y Cajal, yo creo que uno de los mejores retratos de médicos, que es uno de los pocos que incluye esa referencia simbólica, ¿no? Ese atributo iconográfico detrás a uno de los dibujos que realizaba el propio Ramón y Cajal del sistema nervioso. Sirvan, en fin, estas referencias un poco como introducción a lo que es el objetivo de la conferencia, que son estos dos magníficos retratos que posee el Museo del Prado, uno de los cuales está expuesto, el de doctor Rodríguez de Sandoval, actualmente en la exposición de retratos de Sorolla. Veamos en primer lugar quiénes eran estos dos personajes, un poco para conocer cuál era también la relación que tenía Sorolla con ellos. Lino Francisco Rodríguez de Sandoval era un médico internista. En su juventud había sido ayudante del doctor Luis Simarro, que hemos visto al principio, y de Juan Medina Beitia, que eran también médicos de la familia Sorolla.
y con los que le unió, como he dicho, una gran amistad. Fue también miembro de la Institución Libre de Enseñanza, donde se educaron sus hijos. Rodríguez de Sandoval estaba casado, tenía 3 hijos, Jesús, Luis y María. Vivió al principio de su matrimonio en el número 16 de la calle Príncipe de Madrid y después, en los años 10, aparece domiciliado en la calle Velázquez número 21. Por las memorias de Juan Ramón Jiménez tenemos muchas descripciones de Sandoval que a mí me parecen especialmente interesantes para saber en qué medida Sorolla supo captar la personalidad de Sandoval en el retrato, ¿no? En el año 1903 Sandoval acompañó a Juan Ramón Jiménez durante una temporada por la Sierra de Madrid, que Juan Ramón Jiménez era muy hipocondriaco. Yo también tengo la imagen de que Sorolla también lo era. Como todos los hipocondriacos, se cuidaba poco, pero tenía mucho miedo de que le pasara algo, ¿no? Porque yo creo que es una especie de constante de esas personas que están preocupadas por su salud, pero realmente se vigilan poco. Pero siempre tiene esa presencia constante de los médicos al lado. Juan Ramón Jiménez llamaba a Sandoval Sandovalito, porque parece ser que tenía mucha costumbre de utilizar diminutivos. Entonces el escritor le llama Sandovalito y hace esta descripción de Juan Ramón Jiménez que me parece muy elocuente para comprender cómo de alguna manera es como una traducción plástica de lo que hace Sorolla. Dice: se hacía querer como un dulce diminutivo, con su pelo fino y lacio, con sus finos, agudos, tristes ojos chiquitos, con su intransigencia, con su tierna y verdadera bondad. Observador agudo y exacto, su valor como médico estaba en su sonrisa escéptica o en su seriedad animadora. Juan Ramón Jiménez también hace un retrato literario de Sandoval que también nos ofrece una imagen muy próxima a la que capta Sorolla. Dice: si no se calaba la raída boina pequeña en la cima de su esbelta delgadez gris, luego comentaremos ese tema de la utilización del gris, si no lo hacía, el viento del verano le llevaba el leve, delgado pelo negro, brillosa plumilla colgante del ibis, flamenco, faisán, grulla, ojitos también pájaro fino, un poco vegetales, agudas semillas, expresivos y risueños, y las manos torpes, alones de hombre caído en los bolsillos para nada. ¿Cuál era la relación concreta que tenía Sorolla con Sandoval? Como digo, le unía una gran amistad, tanto que le acompañó durante algunos viajes, es decir, que una persona que le acompaña durante los viajes traduce una relación muy estrecha. Fue médico personal de Sorolla y de toda su familia, hasta el punto, por ejemplo, que hay algunos testimonios, por ejemplo, muy elocuentes. Por ejemplo, en una carta de Sorolla de 1907 dice que acude a poner una inyección a María, ¿no? Es lo que se lo dice Clotilde a su esposo, es decir, María, que tenía esos problemas de salud, es decir, que se presta hasta hacer una tarea, digamos, que no era propia de un médico de su categoría, pero que lo hace evidentemente por una relación personal. Fue él el que aconsejó a Sorolla que se estableciese en el Pardo, buscando un clima más seco, un espacio más favorable para la tuberculosis de María. Se conservan en el Museo Sorolla también algunas cartas de Sandoval y sobre todo de otros médicos, donde hablan de Sandoval y donde establecen, traído ese recorte un poco para dar esa idea de cómo aparece vinculado constantemente a sus cuestiones personales. Y luego también tuvo en su colección personal algunas obras de Sorolla.
En la primavera de 1919, el nombre de Sandoval aparece reiteradamente en las cartas que Sorolla le escribe a Clotilde a propósito de diversas dolencias. Como digo, entre los viajes que acompañó el pintor figura el que realizaron a Baleares, a la isla de Mallorca, el matrimonio Sorolla y su hija Elena, que estaba todavía soltera. Sorolla esperó a Clotilde en Valencia y allí llegó Clotilde y Sandoval exactamente el 26 de julio del año 19. Viajaron juntos a Mallorca, después a Ibiza, regresaron después juntos a Valencia. Estas pequeñas noticias se recogen en la prensa de la época como crónicas de sociedad, ¿no? El diario Baleares, por ejemplo, del 10 de agosto del año 19, dice: llegaron de Valencia el notable pintor don Joaquín Sorolla, acompañado de su esposa, de su hermana Elena y del reputado, debe decir su hija Elena, pero pone su hermana Elena, y del reputado doctor señor Sandoval, los cuales visitarán lo más notable de la isla, ¿no? Eso nos da idea de esta repercusión. Sandoval abandonó Mallorca un poquito antes y después escribe a Sorolla diciéndole que ha hecho bien el viaje de regreso, que el mar estaba tranquilo, que no se mareó. Le hace pequeñas recomendaciones de que no se tome en la cabina interior del barco porque se pueden marear. Y luego hay siempre comentarios de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso esa especie de animadversión que tiene Sandoval hacia Barcelona y que parece que tiene Sorolla y que Sandoval comparte también, y un poco como para congraciarse pues le insiste, ¿no? Por ejemplo, le dice que Barcelona es muy francesa, que tiene mucho movimiento pero es triste, que Madrid es una tacita de plata mucho más elegante y luminosa, ¿no? Esto da idea de esa relación estrecha, ¿no? de contar al amigo aquellas cosas que él quiere oír, ¿no? y quiere escuchar, porque son noticias superfluas, pero me parece muy interesante porque la relación afectiva que tiene Sorolla con los retratados marca absolutamente el gusto de todos sus retratos, y se nota mucho cuando él está satisfecho o cuando no lo está, ¿no? Le cuenta también que ha visto a su nieto, a María, a su hija y a su nieto, ¿no? Sandoval fue retratado por Sorolla en distintas ocasiones. El retrato que nos ocupa, que es el centro del debate, tenía 46 años aproximadamente. El cuadro figuró en la exposición de Londres de 1908, es decir, que para Sorolla tenía una significación importante. Eso es habitual en Sorolla y en otros muchos pintores de todas las épocas, que aunque los cuadros pasen a propiedad de los retratados o por compra, el pintor, digamos, que se reserva el derecho o solicita, se los vuelve a pedir para exponer, no evidentemente con intención de venderlos, sino de mostrar, digamos, sus habilidades. Y los retratos, de alguna manera, son una especie de carta de visita, es decir, es como mostrar y decir, este es el tipo de obra que yo puedo hacer. El cuadro de Sandoval pasó al Museo de Arte Moderno por donación en el año 1929, aunque Pantorba dice que fue adquirido por el hijo de Sorolla, que lo donó al museo, pero los documentos del museo parece que no confirman esa noticia. En el año 1906 es cuando se pinta ese retrato. Es un año clave en la producción retratística de Sorolla. Los mejores retratos de Sorolla están realizados en el periodo 1905-07, desde mi punto de vista. Justamente en el año 1906 realizó el de María Guerrero, por ejemplo, del Museo del Prado, el de Lucrecia Arana y su hijo, el de Ramón y Cajal o el de Blasco Ibáñez, entre otros. Ese año tuvo también lugar la primera gran exposición individual en el extranjero, en la Galería Georges Petit de París, y pinta en Biarritz, en La Granja, en Toledo, ¿no? Sorolla retrató varias veces más, como ven ahí en esa imagen, a
Sandoval. En el año 19, seguramente, todo lo indica, durante ese viaje a Baleares, en mangas de camisa, una especie de busto prolongado durante la estancia que pasaron en las islas. Y en el año 1920, un retrato frontal, más de carácter más íntimo, y también dos aguadas. También se ha sugerido que pudiese ser uno de los jóvenes que rodean al doctor Simarro en el cuadro que veíamos al principio. En cuanto a De Cref, que es el otro retratado por Sorolla en las colecciones del museo, aunque ahora mismo no se encuentra aquí, sino en una exposición itinerante de retratos. Joaquín de Cref y Ruiz fue un médico, también un hijo de militar, que nació en La Habana el 28 de febrero del año 64, se trasladó a Sevilla y a Madrid y se formó también en el extranjero, en París y en Alemania. En el año 86 sabemos que vivía en Madrid, en la calle Carretas número 8. Empezó a trabajar como profesor de gimnasia en la Escuela Normal de Maestros, donde aparece en el año 1888, lo cual es un dato importante porque nos habla de esas preocupaciones higienistas que están presentes en la época, ¿no? De la cultura del deporte, la idea del aire libre, que también preocupan mucho a Sorolla y que preocupaban precisamente en esos años finales del siglo XIX, cuando está pintando un cuadro tan importante como el que como Triste herencia, el cuadro que le proporcionó la medalla de oro en la Exposición Internacional de París. Un reportaje del año 1929 de la revista católica de Cuestiones Sociales nos habla de cómo era la casa de Cref, ¿no? Que, puesto que el cuadro le pertenecía a él, de alguna manera una casa, el espacio privado, nos está hablando de ese personaje, ¿no? Es verdad que la descripción de esa casa es muy posterior al propio cuadro, pero me parece interesante darla a conocer, porque que yo sepa no se ha citado mucho o nunca. Dice: entramos en la casa del doctor de Cref. El arte y el buen gusto la decoran. Hay firmas como la de Sorolla. Hay lienzos que no necesitan firma para que se les crea obra del genio. La charla meridional, impetuosa de este sevillano, cautiva y absorbe. No era sevillano de nacimiento, pero se había vuelto a Sevilla, ¿no? Y hace perder dos nociones tan interesantes como la del tiempo y el espacio. Su cabeza noble, de perfil venusino, se cubre con una boina de terciopelo, dejando en sombra la faz tostada y la profusa barba florida que poblaron los años. La fotografía es casi coetánea a la pintura, ¿no? En el centro, a un lado, tienen esa fotografía que pertenece a las colecciones fotográficas de la Comunidad de Madrid, fechada hacia 1903, de la casa de Cref. Yo creo que, aunque habría que hacer más investigación para cerciorarse, pero yo creo que representa, como se sabe que es la casa de Cref, que representa a su madre, a la madre de Cref, a Cristina Ruiz y Santos, de 64 años, y a su primera esposa, Josefa Eguren, de 31 años, en ese año de 1903, donde está fechada la casa, en el salón de su casa, ¿no? Que nos puede dar un poco idea de cuál era esa forma de vida. Como médico destacó en distintas actividades profesionales. Realmente la contribución, yo creo que más importante como profesional, es su dedicación a la mecanoterapia, ¿no? Aplicada a la cirugía, ¿no? Él, en el año 1889, establece un primer gabinete médico-terápico que se llama en la calle Mayor, 108, para tratar los dolores musculares, ¿no? Esa es su preocupación. Y poco después fundó el Instituto de Ortopedia y Física Terapéutica en la calle Fernando VI de Madrid,
pertenece esa fotografía, donde tuvo su domicilio, es decir, que tenía como dos entradas, una que correspondía a su casa y otra, digamos, a su lugar de trabajo. A través de esa actividad, él alcanzó un prestigio enorme hasta el punto de crear el primer departamento de mecanoterapia, es decir, de diversos instrumentos que permitían mejorar los dolores del cuerpo, ¿no? Y realmente se le considera uno de los principales precursores de la fisioterapia, tal como se entiende en época moderna. El edificio fue inaugurado el domingo 4 de junio del año 1893, de él hay amplísima información en prensa. Parece ser que el edificio llegaba hasta la calle Barquillo, por eso se habla no de la calle Fernando VI, sino de la calle Barquillo. Yo creo que la explicación que he encontrado es que hubo una remodelación de los nombres exactamente de las calles en ese momento, y la calle Barquillo llegaba hasta San Antón, hasta lo que hoy es la calle Pelayo, y después la transformación urbanística ha cambiado el nombre porque el edificio sigue teniendo la placa y sigue siendo ese edificio, ¿no? En el entresuelo estaba la sección de mecanoterapia y él vivía en el piso principal, y luego tenía en el segundo laboratorios también y ámbitos de vivienda. Diseñó numerosos aparatos, como esos y otros muchos más. Realmente los historiadores de la medicina han estudiado este tema ampliamente y se conoce con mucho detalle. En el año 94 se doctoró en medicina con una tesis titulada sobre trabajos prácticos sobre mecanoterapia. Tuvo como la mayoría de este tipo de personas, tenían unas grandes preocupaciones sociales y podríamos decir caritativas también, ¿no? Cuando empezaron a llegar los heridos de las guerras coloniales de Cuba y de Filipinas, él los ayudó generosamente, ¿no? Y eso le facilitó, digamos, una fama, le rodeó de una fama y de una generosidad también específica. Se le concedió una placa al mérito militar precisamente para esa tarea. Y luego hizo muchísimas otras labores médicas más o menos relacionadas con la fisioterapia, que yo no me voy a extender aquí porque ya forman parte de la historia de la medicina, pero sí que quiero subrayar ese papel de élite cultural que representaba de Crefft, ¿no? Se interesó, por ejemplo, insisto, por las deformidades físicas en relación con antecedentes familiares, que es una preocupación de Sorolla también cuando está trabajando en triste herencia, y luego hizo también muchas publicaciones. Su presencia pública en vida fue muy importante. Fue uno de los primeros defensores de una especie de sanidad pública, podríamos decir, o de un seguro de sanidad, aunque eso tardó muchos años en llegar. Pero los obreros, los trabajadores no tenían ningún sistema de protección, y él era de ese grupo, de esas élites, digamos, que tenían esa preocupación y, como he dicho, de todos esos planteamientos higienistas. Dio muchísimas conferencias, de las que existe mucha información, y tuvo también un papel dentro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, por ejemplo, en el periódico El Heraldo de Madrid, el 6 de noviembre del año 7, lo digo porque coincide más o menos con las fechas de realización del retrato. Es miembro de esa junta directiva. También acompañó a la reina madre, a María Cristina de Habsburgo, durante su viaje a Viena en 1903, y también, curiosamente, fue un defensor del esperantismo, es decir, era de esos utopistas, podríamos decir, que nos hablaban de una cultura universalista y cosmopolita sin referentes a un poder político concreto, que también es muy interesante. Es un personaje, desde luego, notarán ustedes que realmente a mí la preparación de esta conferencia me ha despertado una curiosidad extraordinaria por este personaje. ¿Cuál era la relación que tenía con Sorolla? Pues es una relación muy estrecha a lo largo de toda su vida,
Primero, la propia dedicatoria que está en el cuadro, ¿no? A mi amigo de Cref, Sorolla, es muy reveladora de esa, con la fecha de 1907, es muy reveladora de esa propia relación, pero también las cartas, el tono de las cartas de Cref a Sorolla que se conservan en el Museo Sorolla. Por ejemplo, en el año 1907, durante la estancia de la familia Sorolla en la granja, la hija menor de Sorolla, Elenita, sufrió un episodio reumático en una rodilla, por lo menos eso se dice en las cartas, y él comenta esa cuestión, ¿no? Él le pregunta, ¿qué tal va Elenita? Supongo que con el amasamiento es el masaje, ¿no? Es la palabra que utilizaba en esa época, hoy hablaríamos del masaje, ¿no? Tan hábilmente hecho por mí, mi compañero de Cref, vamos, lo dice José Rech, pero está hablando de Cref, de la labor que hace de Cref. También curó a lo que llama la lesionada del Joaquinito. Yo supongo que él habla de la lesionada de Joaquinito. Para alguien que no conozca la biografía de Sorolla y lea eso, probablemente no sepa lo que es, pero Joaquinito, que era muy impetuoso, pilló a una señora en bicicleta en una plaza de Madrid, en la calle del Príncipe, por ahí. Y eso salió en los periódicos, claro, porque, claro, a lo mejor otra persona no, pero alguien que es el hijo de un pintor tan famoso, pues salió. Y el que, digamos que lo que da a entender es que el padre, Sorolla, pues se preocupó de que esa señora que había sido pillada por la bicicleta por su hijo, pues tuviese un buen tratamiento, ¿no? Y dice que le propuso una indemnización de 1.000 pesetas y que con eso quedaron conformes, aunque también hay una discusión, ¿no? Porque pidió 250 pesetas más, pero de Cref dijo que ya la habían curado y que ya con eso estaba bastante, que al fin y al cabo lo habían hecho gratis, ¿no? Bueno, son pequeños detalles de la vida cotidiana, ¿no? de cómo se van pergeñando unas relaciones y por qué se pintan al final unos determinados cuadros. Me permito también aportar algunos datos que hay erróneos de la biografía. En fin, ya sé que, digamos, a un público general puede ver estos detalles, digamos, como informativos, pero digamos que siempre es buena ocasión cuando uno revisa algunas cosas, pues encontrar algunas pequeñas novedades, ¿no? El 19 de septiembre de 1909 hay una carta de Joaquín de Cref a Sorolla y le dice que tenían ya los billetes para ir a París, él y su esposa, y luego ir a Valencia, y le dice que no puede ir por ponerse enferma y en 24 horas fallece en la granja. Fallece el 4 de septiembre, la carta que escribe de Cref comunicándole la muerte de su esposa es del 19 de septiembre, porque le había dado el pésame y lo agradece. Lo digo porque, bueno, es una información relativamente interesante, la esquela además está en la prensa. El 10 de septiembre de 1917, de Cref escribe desde la calle Fernando VI, número 8, es decir, desde su casa, porque se ha enterado de que Sorolla tiene molestias en la pierna. Pero, claro, él no puede hacer una consulta por carta y le dice que no puede saber exactamente lo que tiene, ¿no? Y cree que debe hacerle una visita, que tome un baño caliente y esas cosas. Y se despide también mandando recuerdos de parte de Emilia para Clotilde. Emilia es su segunda esposa, la segunda esposa de Cref. Todo esto lo he podido saber porque he encontrado la esquela de la muerte de su cuñado.
del marido de Luisa, la hermana de su esposa, la hermana de Emilia, donde aparecen los distintos datos familiares. Y por lo tanto, eso se lo dice, la muerte de su cuñado se lo cuenta a Sorolla, y realmente hasta ahora se venía diciendo que esa Luisa, dice, es el marido de Luisa, y se suponía que era su hija, pero no tuvo hijos, parece ser. O sea, Luisa claramente, por la esquela, es la hermana, su cuñada, es la hermana de su esposa. Bueno, es una especie de construcción. Son de estas fascinaciones que tenemos los investigadores por dar detalles que pueden parecer secundarios, pero que nos van, digamos, construyendo ese árbol familiar. Fue también invitado a la boda de Elena en el año 1922. En el año 25 muere su madre, que también la viuda de Cref, que también he localizado la esquela. El retrato de Cref está pintado en su estudio, retrato de estudio de Sorolla de Madrid, en el año 1907. Tenía 43 años. Había tenido esos meses anteriores una estrecha relación con Sorolla, había pasado varias semanas en la casa de Langorilla, en el Pardo, junto a María. El cuadro también fue expuesto en diversas muestras en vida de Sorolla, estuvo expuesto en Londres, en Nueva York, en Búfalo y en Boston, ¿no? Perteneció a la colección del retratado, como hemos visto antes en esa descripción que nos hacía esa revista de varios años después, y después fue legado por su viuda, por una esposa, por Emilia Ruiz de Arteaga, al Museo de Arte Moderno. Bueno, he dejado para el final la cuestión, digamos, más de carácter más estético, ¿no? ¿Cuáles son los recursos plásticos que Sorolla emplea en estos dos retratos? Me van a permitir que los analice relativamente en paralelo, porque tienen rasgos comunes. Algunas tienen, evidentemente, algunas diferencias, pero son dos cuadros realizados en un periodo de tiempo muy próximo, de dos personas con una relación que es muy parecida, ¿no? De esa manera creo que evitaré repetirme, y creo que espero hacerme comprender cuál es esa poética que puede encerrar un retrato de este tipo para un pintor como Sorolla. En primer lugar, los dos retratos nos están hablando de un encuadre fotográfico. Uno de los primeros problemas que tiene que plantear un pintor a la hora de abordar un tema, cualquiera que sea, es encajar la figura o las figuras en el espacio del cuadro. Parece que un tema de asunto con varias figuras es más complicado, que lo es, pero también cuando se trata de un retrato hay que adaptarlo a ese marco que se ha elegido. La fotografía, como ustedes saben, modificó totalmente el concepto tradicional de composición, porque la fotografía integra dentro del campo visual todo aquello que se ve, ¿no? La relación de Sorolla con la fotografía es un tema sobradamente conocido. Él empezó a trabajar con su futuro suegro, con Antonio García, y por lo tanto conoció el lenguaje fotográfico desde sus primeros años, y tuvo una colección fotográfica extraordinaria. Su hijo Joaquín también era fotógrafo. Parece ser que él no era buen fotógrafo, pero disponía de fotografías y las utilizó, ¿no? Pero sobre todo yo creo que más que utilizarlas directamente, lo que es importante es que se educó visualmente en función de lo que era una mirada fotográfica. Y quizás en los retratos se ha dicho menos, pero yo creo que es también muy importante. En el caso de Sandoval, por ejemplo, nos encontramos con un formato cuadrado que es relativamente frecuente en fotografía, en la fotografía de la época. He puesto una cualquiera que pertenece al Museo Sorolla, claro, he elegido del Museo Sorolla, pero bueno, hay muchas fotografías con un formato cuadrado, y es algo más raro encontrarlo en pintura. Es cierto que Sorolla aprovecha ese formato, ese encuadre fotográfico cuadrado con otros fines, es decir, siempre tiene
no es una mera ayuda en el caso de Sorolla, sino que tiene otras consecuencias, ¿no? Le permite una geometrización, porque le permite marcar las líneas verticales y horizontales implícitas en ese retrato de una manera mucho más nítida, que configuran una estructura muy cerrada, y sobre todo uno de los aspectos más atractivos del retrato, desde mi punto de vista, que es ese juego de vacío y de lleno, ¿no? de esa superficie con esa capa pictórica tan delicada, luego lo comentaré, que provoca ese contraste entre el rostro y esa superficie vacía, podríamos decir, ¿no? Eso es algo que Sorolla hace muchas veces en los retratos masculinos y también en los retratos familiares, a veces de manera a veces diversa, ¿no? Por ejemplo, abocetando el traje o el fondo, pero luego pintando de manera muy delicada y muy precisa el rostro, ¿no? Evidentemente hay una jerarquía visual, pero nos permite también ese contraste plástico y ese centrarnos en la mirada del retratado. En el caso de Krefft, recurre a un formato apaisado, que también está influido por la fotografía, ¿no? Ese formato apaisado, he puesto precisamente un retrato de un médico, de Enrique Lluria, también de 1907, y que está dedicado por el propio Enrique Lluria a Sorolla, y otra pintura que pertenece a la colección del museo, que es el retrato del pintor Antonio Gomar. He puesto estas dos porque creo que hay una similitud compositiva de colocación de pose también por parte de Krefft, ¿no? En el caso del formato apaisado, le permite otras posibilidades que en el caso de que no utilizan tanto, pero que sí hay que subrayar, que es la idea de la movilidad. Es decir, que al tener ese formato apaisado, se subraya esa idea del estar, que también comentaré, ¿no? De la circunstancia, le permite moverse, ¿no? O adoptar, por ejemplo, la fotografía de Lluria, pues llevarse la mano al chaleco, colocar la mano apoyada en el respaldo, le permite, en el caso de Antonio Gomar, el cigarro, es decir, cambiar de postura, que me parece que es interesante. También acerca el retratado al primer plano, que el retrato de Krefft yo lo encuentro más afectivo, ¿no? más está casi en el primer plano del propio cuadro, y muchas veces también la puesta en escena, ¿no? En el caso de Krefft no es tan importante, pero muchos retratos de Sorolla quieren dar la sensación de escenas más que de retratos. Son retratos, evidentemente, como género, pero él, aunque sea un detalle muy pequeño, siempre hay alguna alusión al lugar que ocupa, ¿no? a una escena como circunstancial. La segunda cuestión, que de tipo formal, es la ejecución, ¿no? La ejecución de Sandoval, el traje gris y el fondo grisáceo del personaje, crea una especie de suave armonía, ¿no? de planos que van como graduando esa tonalidad. He puesto esos detalles. No sé cómo se ven, yo lo veo muy bien en la pantalla, pero no sé si en la pantalla grande se ven igual de bien, porque de alguna manera hay algo de abstracción en Sorolla, es decir, hay un placer de la pintura, vamos, abstracción como podemos hablarlo de Velázquez, es decir, una especie de complacencia visual en las armonías tonales, ¿no? Más allá, yo he insistido mucho en esta conferencia en quién es el personaje, qué relación tiene con Sorolla, y todo eso es importante, pero luego Sorolla parece que se complace realmente en esa diversidad tonal, ¿no? Esa idea de ir desde la penumbra a la claridad, y en esto reconozco que estoy tomando las ideas de la ficha del profesor Javier Barón respecto a este cuadro, ¿no? y la relación que todo eso tiene con la elegancia. Luego, esa pincelada muy sumaria, muy certera, que aparece en muchas obras de Sorolla, casi arrastrando el óleo por la superficie de la tela con una ligerísima capa pictórica, pero sin embargo sugiriendo
a pesar de eso, con gran habilidad, como una especie de virtuosismo técnico, sugiriendo las texturas, las luces, ¿no? El doctor Javier Barón advierte precisamente que la pintura despliega esas distintas gamas en un solo color, ¿no? Es decir, todo es gris, pero es una multiplicidad de grises realmente, ¿no? Es como una gran sinfonía de grises. Es algo que Pompey, un estudioso de Sorolla, ya lo comentó como un elemento muy llamativo, ¿no? Este retrato, sometido a un tono gris que se precisa en el fondo, está concebido todo él en grises, en gran pintura. Grises el traje y el rostro, grises verdosos los matices de esta inteligente y noble imagen. El caso de Decrève también es una pintura ejecutada con una extraordinaria audacia plástica, ¿no? Con esas pinceladas largas que parece que salen intuitivamente desde la paleta a la superficie del lienzo, tan habituales en el Sorolla, sobre todo a partir del año 1906, 1907. Y también buscando los efectos abstractos en contraste con la delicada representación del rostro, que es, como he dicho, es un recurso muy habitual en Sorolla. Es decir, ese fondo que podemos adivinar que puede representar un cuadro, ¿no? En el taller se supone que Decrève estaba posando en el taller y aparece un cuadro, pero realmente casi es un fondo abstracto sobre el que emerge de manera potente esa cabeza de Decrève. El traje también está realizado con una extraordinaria libertad, como pueden ver, con esas pinceladas así certeras, y es el rostro el que está más modelado. He hablado también de la idea del estar y posar. El retrato está ligado siempre a la idea de colocarse, ¿no? Uno se coloca para ser retratado, aunque sea en fotografía, quiere salir bien, no quiere que haya que no haya ningún problema en esa imagen. Incluso los selfies que se hacen los más jóvenes se estudian y repiten ese selfie varias veces hasta que consiguen la que se supone que es la pose mejor, supuestamente natural. Es decir, que siempre hay una tensión entre esa pose artificial que queremos que sea natural, y eso está presente siempre en el retrato, y mucho más en esta época donde aparece la fotografía, el retrato fotográfico, y donde el tema de la naturalidad y de la verdad es un tema crucial de toda la pintura. Y claro, el retrato esencialmente no es una cosa natural, porque uno se coloca para ser retratado, ¿no? Esos conflictos aparecen en Sorolla y resulta muy interesante reflexionar sobre esas poses que adoptan Sandoval y Decrève, ¿no? El profesor Javier Pérez Rojas, en una frase muy atinada, escribió que los personajes de Sorolla están y no son, ¿no? Es decir, el retrato tradicional de aparato es un retrato representativo, mientras que los retratos de Sorolla son retratos circunstanciales, son personajes que están en un lugar, pero pueden dejar de estar en cualquier momento y van a levantarse o a marcharse o acaban de llegar. Eso es algún rasgo común, y se subraya siempre ese lugar. Como digo, el objetivo realmente es la naturalidad. Fueron muchos los pintores que recurrieron a esa postura de perfil en busca de esa naturalidad, porque una persona que se coloca de perfil, de alguna manera, pues parece que se desentiende de mirar. Es decir, que la mirada no deja de ser un recurso más ficticio, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros de Eakins, por ejemplo, cuadros que muy probablemente conocía Sorolla o otros parecidos, ¿no? El famosísimo cuadro de Carlyle, de Whistler, titulado con Arrangement, ¿no? Concordancia en gris y negro, tan próximo también a la poética sorollista, y también en la propia fotografía, la famosísima imagen de perfil de Valle-Inclán, que es posterior, evidentemente, pero o incluso esa otra imagen de 1930, realmente tan parecida, ¿no? O sea, no hay relación de dependencia, porque es una imagen anterior, pero sí de modo de ver, que es un poco lo que quiero contar.
el retrato de Crefft es un retrato más dinámico, porque el formato apaisado se presta más al dinamismo. Es como si estuviese conversando con Sorolla y cuando uno conversa cambia de posición en un momento dado, y eso parece que es lo que sugiere. Es más distendido también, con un gesto más desenvuelto, con esa mirada afable que, como hemos visto con las fotografías de antes de Crefft, parece que era la que tenía, es decir, que Sorolla se aproxima a esa representación que ofrecen del retratado las fotografías, y que también tiene mucho que ver, creo yo, con otros retratos del propio Sorolla, como por ejemplo el retrato del escritor Francisco Acebal, que invierte la posición de Crefft, pero es muy parecida, o el propio retrato del doctor Cervera, que tiene una puesta en escena más compleja y que en última instancia derivan también de una pintura internacional donde esas actitudes distendidas estaban muy presentes. El retrato de Mallarmé, de Manet, por supuesto, o ese otro ejemplo del retrato de Carol Durand de Sargent. Luego está la cuestión de la expresividad. Eso es un tema muy importante porque, curiosamente, el retrato de esta época, en la medida que camina a la pura pintura, se distancia de esa captación de la personalidad. Pero Sorolla, digamos que bebe de una tradición española, en este caso yo creo que más de Goya, donde la búsqueda, la expresión del carácter a través del rostro es muy importante, ¿no? Casi podríamos construir una personalidad mirando los rostros de Sorolla, es decir, miramos esos rostros y comprendemos, nos podemos imaginar, puede ser verdad o no, pero nos podemos imaginar un carácter. Y eso es una cosa que a Sorolla le preocupó desde siempre, ¿no? Ese estudio de 8 cabezas que ha estado expuesto hace poco en el Museo Sorolla revela esa preocupación desde siempre, ¿no? Que es una preocupación también, voy a decirlo sinceramente, de los caricaturistas, ¿no? de descubrir, exagerar ciertos rasgos para que se reconozca el personaje. Yo creo que es un elemento muy, muy importante. Creo que esta imagen que he puesto es tan elocuente que creo que no es necesario, digamos, insistir sobre ello. En el caso de Sandoval y en el caso de Crefft, lo mismo, y en los que he elegido también, evidentemente, no en todos, pero en los que he elegido sí, es fundamental la mirada, ¿no? Los ojos de Sandoval eran muy característicos. Facundo Tobás y Garín insisten mucho en la frente, en la importancia que tenía la frente en los cuadros de Sorolla, una frente amplia, que las cabezas grandes eran signos de inteligencia y estos personajes de la cultura tenían que desarrollar esa inteligencia y potencia, esas frentes amplias, y digamos que margina el tema de la mirada porque ya se le supone, ¿no? Pero yo quiero insistir en la mirada porque la mirada es muy, muy importante, una mirada que parece que nos escudriña cuando observamos esos cuadros. Y también un cierto deslumbramiento, ¿no? como brillos en la frente y en el rostro, ¿no? Los rostros no tanto Sandoval, pero sí de Crefft, tienen esos brillos un poco como el propio Beruete, ¿no? Y también Asterio Mañanos. Algunos retratos tienen esas cabezas un poco deslumbrantes, ¿no? Casi como si despidiesen luz en cierta manera. Otro elemento y con esto voy terminando, que aparece en estos cuadros y que enlaza con toda una poética y con el discurso que he mantenido en esa exposición que comentábamos al principio de Sorolla en negro, es el deseo de entonar los cuadros en gris, ¿no? Frente a la idea del lugar común del Sorolla colorista y el Sorolla brillante y el Sorolla luminoso. Luminoso sí, luminoso siempre, pero a veces discreto, elegante, en gris. El gris tiene, yo creo, una importancia decisiva en la obra de Sorolla, aunque hay algún testimonio de rechazo, pero en la medida que el gris es un color moderno y modernista, Sorolla es muy permeable a todas las novedades de la época, a todo el cosmopolitismo de la pintura de la alta sociedad, digamos así, no a los discursos de vanguardia, pero sí, y yo creo que eso aparece en Sorolla a finales del XIX y aparece en muchísimos retratos. El gris es interpretado como un color esencialmente
especialmente moderno, ligado a lo sencillo, a lo discreto, a lo no aparatoso, ¿no? Y eso se presta especialmente a los retratos masculinos. Aparece en su retrato de 1900, en el retrato de Clotilde con traje gris, es un gris plomo más azulado, el retrato de Antonio García Peris, que también tiene esos tonos grises. Permite también relaciones sinestésicas, ¿no? Es decir, sugerencias sensoriales procedentes de otros sentidos, ¿no? Hablaba antes de la sinfonía del gris. La sinfonía es un término musical, también con evocaciones del pensamiento. Es decir, que Sorolla, siendo un pintor verdaderamente pintor, digamos, no es un pintor erudito ni simbolista, pero sin embargo, a través de ese uso del gris desarrolla una poética que interfiere con otros sentidos. Y los críticos de la época también lo apreciaron. Por ejemplo, Starkweather dijo en 1909, a propósito del retrato de la infanta Isabel, la chata, que estaba realizado en un gris tranquilo. Es decir, gris tranquilo, los colores no son tranquilos ni inquietos, ¿no? Es decir, al utilizar ese gris tranquilo nos está evocando también una sensación procedente de otros sentidos. Por supuesto, hay que relacionar el gris en relación con la elegancia, no solo derivada de la indumentaria, sino también con la sencillez, con el refinamiento. Es curioso que emplee esos colores chillones más vistosos en retratos femeninos, más halagadores, y sin embargo los retratos de su familia, incluso de sus hijas o de sus amigos, son retratos mucho más discretos. Por supuesto, está relacionado con el carácter masculino, reservado, austero, circunspecto. Sorolla se vestía con ese color, ese autorretrato de 1914. Hay testimonios de las compras de trajes grises en distintas ciudades por las que pasa. Como digo, las tonalidades estridentes pues eran una forma de llamar la atención de forma más superficial, mientras que lo gris requería, digamos, una voluntad, un esfuerzo de acercamiento, podríamos decir, ¿no? El gris, por lo tanto, tiene algo de imponente. Para Borges tiene algo también y con esto quiero acabar con una poesía de Borges, tiene algo de masculinidad opresora, que es un poco también lo que sugiere ese poema titulado La pesadilla, uno de cuyos estrofas dice: ¿de qué apagado espejo, de qué nave, de los mares que fueron su aventura, habrá surgido el hombre gris y grave que me impone su antaño, su amargura? Nada más, muchas gracias.